Ahora, señoras y señores, yo quería preguntarle también que en Venezuela, para controlar a los adversarios, se creó una poderosa red de informantes para delatar a sus opositores desde los comités para la defensa de la revolución, las milicias populares que se llamaron. Denunciaba Alberto Molina Flores, coronel en servicio pasivo, denunciaba precisamente aquello. ¿Roberto? Sí. Denunciaba precisamente aquello, y eso naturalmente que es un asunto muy, muy preocupante, por decirlo menos. Se estaría estableciendo una especie de control total. Es decir, la copia que determinados ministros, especialmente uno que ha pasado de ministerio en ministerio, porque le parece que es muy significativo para el señor presidente mantenerlo vigente. Señoras y señores, tiene que ver con este peligro, el peligro de un control total de la sociedad ecuatoriana. Señoras y señores, no es por ahí el ingreso, es por aquí el ingreso. No, tiene que ir de nuevo Roberto. No, es una... Simón, bienvenido, muy buenos días. Roberto, muchas gracias. Qué buena nota. Una pequeña aclaración. Claro Yo tengo que que sí. Retirarme a las 8:30. No puedo quedarme ni un minuto más. Mil disculpas. No te preocupes, me quedaré con Roberto, pero me parecía a mí muy significativo el hecho de que estuvieran un sociólogo de el tamaño de Simón Pachano y un periodista y académico igualmente de una universidad prestigiosísima de la Unión Americana en la capital, precisamente de los Estados Unidos, y que le ve el público, lo admira y lo estima en alto grado en la cadena CNN permanentemente. El doctor Roberto Izurieta y el doctor Simón Pachano honran este programa de noticias de la cadena Democracia. Vamos, señoras y señores, a comenzar por lo primero. ¿Qué presume usted ocurrirá, Roberto, con la nueva presencia, la presencia de el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿En qué circunstancias hace su ingreso a la administración de la principal potencia del mundo, que de no guardar la compostura y dejarse llevar no de los instintos personales, puede convertirle a esta primera potencia en una lánguida sociedad después de haber sido durante tantos siglos, tantos años, una de las potencias de nuestro planeta? ¿Cuál es la lucha interna que usted calcula está librando este momento frente a tanta reacción y a tanto negativismo? ¿Qué se extrae de los discursos y también de las reacciones sociales en varias partes del planeta y especialmente en la Unión Americana? El presidente Trump estará tomando en cuenta muchísimas de esas reacciones antes de instalarse en la Casa Blanca. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, Simón. Un gusto estar contigo acá. Tú utilizaste una palabra clave y antes de a dar mis posiciones estoy un poco preocupado porque veo aquí en tu escritorio todo lo que has subrayado sobre Donald Trump y por lo visto has leído más que yo. Así que enfrento esta entrevista con muchísima preocupación, No, pero con el gusto. Tú utilizaste una palabra que creo que es clave. Es la palabra compostura. Yo he llegado a la siguiente conclusión. Que el problema de la administración de Donald Trump va a ser un problema estético más que conceptual y político.
va a ser difícil de digerir por las malas composturas. De eso, ¿qué incidencia van a tener todas estas composturas? Yo he llegado a la conclusión que pocas, pero sí quisiera dejar claro una cosa fundamental. Donald Trump es un candidato populista y va a ser un presidente populista, como son populistas todos los populistas de izquierda o de derecha de América Latina, de Europa, donde sea, es lo mismo. Pero no nos olvidemos una cosa, el populismo para tener éxito necesita recursos económicos. O sea, el populismo cuesta, como cuesta en la vida ser irresponsable. Si tú eres irresponsable, puedes sobrevivir si tienes la suficiente plata para ser irresponsable. Lo único que va a pasar es que te vas a engordar al punto que ya no te da la plata, no te lo protege. Entonces esa es la pregunta de fondo que yo no la resuelvo, no la puedo resolver, es cuánta plata va a tener Donald Trump para poder ser populista exitoso. Se habla, por ejemplo, que una de sus propuestas es esta, básicamente, perdón de impuestos a todas las personas que no han traído su plata a los Estados Unidos. Esto es decir, a todos ustedes que tienen su plata en estos paraísos fiscales, tráiganla acá y yo por esta ocasión no le cobro impuestos, las famosas amnistías tributarias. Sí. En Estados Unidos, ese ha sido un proyecto de ley que ha circulado durante muchos años. Yo sostengo que eso no puede pasar porque en realidad le afectas a una cultura tributaria que ha sido uno de los pilares de la economía norteamericana. Esto es, a cuenta de que yo he pagado los impuestos respectivos y viene este señor y de repente no paga los impuestos. Entonces, yo creo que podrían llegar a una cuestión como por decir muy bien, paga los impuestos, pero no pregunte de dónde viene la plata. Pero ese no es generalmente el problema de las personas que tienen este dinero. El problema no es que esa plata ha sido mala vida, sino que esa plata no quieren pagar los impuestos en los Estados Unidos. Entonces no solucionas el problema. En definitiva, esta es la incógnita que yo no sé. Y si alguien me la resuelve, yo tendré una interpretación del gobierno de Donald Trump. Va a ser un gobierno populista, pero un gobierno populista, creo yo, sin plata. Punto 1. Punto 2. Yo estoy convencido que las instituciones en los Estados Unidos son lo suficientemente fuertes como para limitar el poder. Y lo hemos dicho en este programa, sí, mi querido Gonzalo, muchas veces. La democracia no consiste en ir a votar. Y que la izquierda no me diga que esa es la democracia, porque si no, entonces Stroessner fue el presidente más democrático de América Latina. ¿Cuántos años estuvo en el poder en el Paraguay? 40 años, casi 50. Y en Cuba también se vota, de una manera u otra se vota. ¿Se votó o no se votó con Trujillo? ¿Se votó o no se votó con Franco? ¿Se votó o no se votó con Hitler? No, señores, no nos confundamos. La democracia no consiste en el acto de votar. Es una de las piezas de los mecanismos de la democracia, pero el verdadero corazón de la democracia, si tú les preguntas desde los griegos, los romanos, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, consiste en la división del poder. La democracia es un sistema diseñado para impedir la concentración del poder, porque en el fondo desconfiamos, y los griegos, los franceses, y los ingleses y todos los demás desconfiaban y decían que si a una persona le das todo el poder se vuelve, ¿qué? Autoritario, se vuelve dictatorial. Entonces diseñaron la democracia, ¿para qué? Para limitarle el poder al gobernante, y la limitaron a través de la división de los poderes del Estado. Esto es tener un Congreso que pueda fiscalizar y sobre todo un sistema de justicia. Entonces, creo que el poder de Donald Trump será limitado por estas instituciones que no han sido arrasadas. Y recordemos otra cosa, un último comentario. Las instituciones son fuertes que Donald Trump sería básicamente el único presidente electo outsider que se llama, o populista, que entró al sistema electoral dentro del sistema de partidos. No es que compitió fuera de la estructura partidaria. Entró a la elección interna del Partido Republicano. ¿Por qué lo hizo? Es como decir que Chávez habría decidido entrar a la presidencia afiliándose a COPEI o a los ADECOS. Entonces, esa es una muestra de que las instituciones son fuertes, limitarán su presidencia, y si a eso le sumamos el problema o la situación económica, pues no se puede ser populista exitoso si no se tiene una chequera muy grande. La institucionalidad norteamericana, mi saludo cordial y de respeto para ti, Simón. Qué buena onda para la cadena Democracia tenerlos al aire a los dos prestigiosísimos
ciudadanos ecuatorianos, cada uno con una trayectoria muy importante y que ha procurado siempre orgullo y honor nacional, tanto el comportamiento de Simón como el comportamiento en la vida pública y privada de este otro académico que trabaja en Estados Unidos, en una de las principales universidades de la capital norteamericana, vuelvo y repito. Así es que lo que pensamos nosotros es que la institucionalidad norteamericana, a distingo de la latinoamericana, limita, pone unos techos de acero a las pretensiones de que los intereses particulares predominen, como aquí ocurre, como en América Latina ocurre y en otros sectores del planeta ocurre, cuando la institucionalidad es pobrete. La institucionalidad y los actores son desobedientes de la filosofía de la democracia. Entonces, no obstante, ¿qué es lo que puede ocurrir en Estados Unidos con un hombre que tiene hasta la cara populista? No sé qué te parezca a ti, Simón. El pelo populista. No, primero es un problema estético. Primero que nada, sigue gracias. Siendo estético. Gracias, Gonzalo, un gusto estar con Roberto. Yo comparto la visión, digamos, institucionalista o neoinstitucionalista de Roberto y la importancia que se atribuye a las instituciones, por supuesto. Además, si uno revisa un poco la historia, digamos, política norteamericana, encuentra que esto estuvo previsto desde lo que se llaman los padres fundadores, ¿no? Toda la discusión en torno a la Constitución y sobre todo los textos recogidos en el Federalista, los Federalist Papers, ¿no? Precisamente a dónde apuntan es a esto, a una serie de instituciones cruzadas, digamos así, que eviten lo que ellos tenían como temor. Primero, el que se ha referido Roberto, el del peligro de un autoritarismo individual, pero también lo que denominaban la tiranía de la mayoría. Es decir, había la posibilidad de evitar esas cosas. Y esto ha funcionado bastante bien. Sin embargo, yo no soy tan optimista de creer que esto le va a poder frenar totalmente a Donald Trump. Él tiene un margen de maniobra en el que va a actuar y que ya se ha visto que está actuando aún antes de posesionarse, que trae muchas preocupaciones. Y me parece que el tema sobre todo se va a expresar... O sea, se justifican las preocupaciones por latinoamericanas. Por supuesto, y no solo latinoamericanas, mundiales y estadounidenses. Yo creo que esto se va a expresar básicamente en tres campos, digamos así. Me parece que el uno es el de lo que sucede internamente, la política interna norteamericana. Si va o no a concretar las promesas, claro, más... Bueno, y ese es un tema muy importante extremas, y tiene que ver con el énfasis que ponía Roberto en el carácter populista de Trump. Normalmente se considera que los populistas hacen unas propuestas de campaña que después tienen que incumplirlas, digamos, por una serie de limitaciones. Estamos viendo en el caso de Trump que posiblemente sea muy coherente entre las propuestas descabelladas que hizo y que las va a cumplir. Pero bueno, ese es otro tema. Pero creo que en lo interno, él va a hacer una serie de cambios que yo creo que son tremendamente importantes y me parece a mí negativos. ¿Cómo cuáles? Empezando, por ejemplo, este tema de impuestos que ya señaló Roberto, el tema de un control interno mucho más fuerte, ¿no? El nombramiento, por ejemplo, para esta especie de ministerio que es el Homeland, digamos, de un general con toda una visión muy represiva, controladora, etcétera, ¿no? El desarme del Obamacare, del sistema de salud de Obama, que eso va a ser uno de los primeros puntos que lo haga, y posiblemente un tipo de relaciones laborales diferentes junto con
un beneficio enorme para las empresas. Entonces creo que ahí va a haber... Va a elevar también las barreras aduaneras. Claro, eso, ya, pero eso yo quisiera referirme un poquito más adelante. Ese es un segundo aspecto, en la economía. ¿Qué va a pasar en la economía? Porque la economía norteamericana no hay que analizarla simplemente como economía de Estados Unidos, sino economía de un país que es la primera potencia mundial. Y por lo tanto yo creo que ahí va a haber un gran cambio. Hay una mezcla de un proteccionismo con con un tipo de nuevas alianzas económicas que se van a plantear, que creo que van a cambiar el panorama mundial en el aspecto económico. Exacto. ¿Ya? Hay analistas que sugieren que esto es una especie de desglobalización a la que llevaría Trump, ¿no? Es decir, sería casi encerrarse económicamente, terminar contratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el que nosotros le llamamos el TLC o NAFTA en inglés, ¿no es cierto? Pero también el TTP, que es con 12 países, en fin, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un cambio económico que se viene, que de alguna manera se viene. Ahí la incógnita para mí es cómo va a negociar este cambio Trump con las transnacionales. Si me permites, sí. para aclarar, para precisar, sí. Para comenzar un diálogo, si me permites, perdón el abuso. No, tranquilo. Ver, en lo primero, cuando dijiste el inicio, estoy totalmente de acuerdo. Un cambio fundamental no creo que vamos a ver, pero sí tiene, y utilizo la palabra tuyo, un margen de maniobra. Exacto. Me gustaría un poco más de precisión, y no te quiero interrumpir, sino darte la palabra nuevamente. Por ejemplo, si tú me dices de que en términos de los acuerdos comerciales iría tan lejos como para que se cambie la ecuación de la globalización a un proteccionismo, ahí ya no estaríamos hablando de campo de maniobra, ahí sí estaríamos hablando de cambios fundamentales. Sí, cambios fundamentales. Entonces, yo en cambio lo que creo es que cambios fundamentales no se van a dar, pero sí va a tener campo de maniobra y sí se van a dar pequeños cambios. Por ejemplo, para darte la palabra, yo creo que en política comercial no creo que va a imponer tarifas, va a amenazar con tarifas. Quizás podría ser, recordemos lo que hizo Reagan con Japón, decir, si tú me haces esto te pongo tarifas. Quizás sí tiene regulaciones que no necesitan pasar por el Congreso, que pone algunas trabas. Se conformará con reformas conservadoras, no pequeñas. Pequeñas. Pero ¿por qué? Puede ser, sí. Perdón, ahora sí me toca, pero para acabar el argumento. Porque de nuevo es un candidato populista. Entonces un candidato, un presidente populista necesita cosas que den la impresión de que, perdón la mala gramática, la impresión de que hago algo. ¿Y de cuánto? Exacto, pero en el fondo no haces nada. Entonces, ahí es lo que yo creo que es lo de fondo, y te doy la palabra, Simón, sí. Perdón la interrupción. No, de acuerdo. ¿Cambio radical o cambios en la Claro, de acuerdo. Yo estoy señalando los temas en que él plantea cambios. Sí. Y creo que él tiene un margen de maniobra dentro de estos, como dije inicialmente. Ahora, lo que no se sabe es cuán grande o cuán pequeño es ese margen de maniobra. Correcto. Hasta dónde puede llegar. Pero que lo va a intentar, que va a plantear. Y que va a usar como amenaza también, porque muchos de estos van a ser retóricos, ¿no? Otra cosa que hay que analizar en los candidatos populistas es cuánto de lo que dicen realmente lo piensan o lo quieren hacer. Claro, claro. Entonces, cuando vemos a Trump yo creo que tiene 2 o 3 ideas fundamentales. El resto probablemente no tiene ninguna idea. Entonces no le va a tener ningún empacho de darse para atrás como lo hizo, que ahora el muro lo va a pagar los Estados Unidos y no México. No tiene ningún empacho. Después le cobramos a México. O sea, yo creo que ese tipo de maquillajes es... Sí. A ver, en el muro va a construir unos 20 kilómetros de muro, se tomará la foto y mandará la factura a México y no va a pasar nada. Eso es la impresión que yo tengo. Entonces ahí viene la conversación. ¿Vamos a hablar de maquillajes o vamos a hablar de cambios fundamentales en la estructura política global y norteamericana? Yo creo que puede haber cambios en algunos aspectos, en otros posiblemente maquillajes. Lo del muro posiblemente es algo muy simbólico y creo que también podrá construir unos pocos kilómetros, pero no es el muro en sí mismo, sino la política migratoria lo que va a tratar de cambiar él, que se va a encontrar con una realidad muy compleja. Tú vives en los Estados Unidos y sabes perfectamente que hay trabajos, hay oficios, hay actividades que no van a ser desempeñados por otras personas que no sean inmigrantes
e incluso inmigrantes ilegales. Entonces, creo que él se va a encontrar con esa realidad, pero que va a intentarlo, yo creo que sí. Y quería señalar el otro aspecto que creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Yo decía, hay tres: el interno, el de la economía, y hay una tercera área, digamos, un tercer campo, que es el externo, el de las relaciones internacionales, el de Estados Unidos como potencia mundial, ya no económica, sino política y militar, y que ahí tiene digamos, un foco importantísimo en Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la política de Trump en Medio Oriente? Yo creo que ahí sí puede haber cambios sustanciales. Muy bien. Ahí puede haber cambios sustanciales. En la parte geopolítica. Y cambios que implican una nueva relación con Rusia, que creo que eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Influirá en el mapa geopolítico precisamente lo que dice Simón, este nuevo acercamiento rotundamente, digamos, muy interesado de parte de Trump? Descarado. Y este distanciamiento de China, ¿no? Muy buenas preguntas. Claro. A ver, así es la manera como yo, de nuevo, mi argumento central es, los populistas no son distintos ni en Estados Unidos, ni en América Latina, ni de la izquierda, ni en la derecha. Ese es mi argumento. ¿Cómo operan los populistas? Los populistas operan con dinero y operan con dar la imagen que hacen algo cuando en el fondo no hacen mucho. Boca, como exacto. Dicen acá. Veamos Chávez. Chávez les insultó a los gringos día y noche. Y yo recuerdo lo que le dijo, lo que le dijo Alejandro Toledo en la reunión de Mar del Plata cuando se discutía o no hacer acuerdo comercial. Lo que le dijo Toledo es: tú eres un hipócrita. Porque de los que estamos en esta mesa, el único que tiene en la práctica un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos eres tú, Venezuela, porque todo tu petróleo lo mandas a Venezuela. Y la mayoría de los productos que tienen vienen de Colombia y de Estados Unidos. Pero no quieres que nosotros tengamos lo que tengamos. Había una cosa entre la retórica y los hechos. Una sola cosa, porque yo dije tengo que retirarme, con mil disculpas. Pero viste las circunstancias que están tan Hablaremos de Simón, no te preocupes, Gonzalo. Hablan mal de mí después, ¿ya? Tengo una reunión que no puedo, estaba previsto un poquito antes. No, lo último, sí, de acuerdo, los populistas son muy similares en todo el mundo. Pero hay que tomar en cuenta, este es un populista insider, digamos, en términos de que es parte del establishment. Correcto. No es un populista que venga fuera del establishment. Correcto. E incluso los nombramientos que ha hecho son nombramientos que dicen mucho de esa relación con el establishment norteamericano. El nombramiento de economía a un ex Goldman Sachs, ¿no? Y el nombramiento de secretario de Estado, el que manejará las relaciones internacionales, o sea, el canciller, que es el ex ExxonMobil, ¿no? Es decir, el ex CEO de una petrolera de las más grandes del mundo, y que tiene unas excelentes relaciones con Putin. Entonces, creo que esto da una serie de matices. Por lo tanto, para concluir y despedirme, ¿a qué juega con Putin? Esa es una de las incógnitas. Definición yo creo que ahí va a haber, ¿no? Lo único que yo puedo decir este rato, por lo que se puede conocer, es que va a haber cambios respecto a la posición que ha venido manteniendo Estados Unidos en el Medio Oriente y con respecto a Rusia. Y ¿cuáles van a ser esos cambios? Yo no tengo claro. Uno de los elementos que sí va a estar presente es un enfrentamiento con la Unión Europea. Yo creo que ese es uno de los aspectos que va a ser fundamental dentro de la política exterior norteamericana. Es decir, que Estados Unidos deja de ser el socio del otro lado del Atlántico de la Unión Europea, ¿no es cierto?, confiable, etcétera, y con quien se hacen acuerdos y todo el funcionamiento de la OTAN, en fin, para hacer una incógnita en este momento, y que va a encontrar eco en algunos países de la Unión Europea, y nuevamente aquí el tema del populismo. ¿Quiénes? Entre ellos, los que están gobernados ya por gobernantes, por presidentes o primeros ministros populistas, tipo Hungría con Orbán, ¿no? O Polonia, o posiblemente veamos qué pasa con la salida de del Reino Unido
por el Brexit, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en algunos otros países donde hay opción de triunfos populistas de derecha? Entonces, creo que eso puede cambiar mucho. No te vayas sin decirnos qué va a pasar con América Latina en el periodo Trump. Ese es otro de los problemas. Yo creo que, por ejemplo, lo que ya se caminó y se avanzó, yo creo significativamente respecto a Cuba, puede haber un retroceso muy fuerte. Y eso sería una torpeza, porque creo que ya se ha demostrado que el bloqueo, además de ser inhumano, es inservible. Es un absurdo y más bien es beneficioso para mantener el régimen autoritario cubano, cuando lo que debería haber ahí más bien es una apertura, ¿no es cierto?, como la que estaba llevando a cabo Obama en sus últimos tiempos. ¿Es un hombre claro o es un representante de una guerra interna entre los poderosos de Norteamérica? Déjame pensar de esa manera y decirlo de esta manera en beneficio de toda la gente. Es una pelea de gringos empresarios, de grupos de presión gigantescos. Y entonces, ¿hasta dónde puede avanzar Trump? No tiene nada que ver ni con ideología, sino con intereses particulares. ¿Sería esto bueno tal vez comprobarlo? Bueno, esto conoce más Roberto porque él vive ahí y hace seguimiento ¿Qué no permanente. has podido decir antes de que te vayas? Lo que Dilo. yo diría respecto a esto simplemente, yo creo que este es un caso típico de un empresario exitoso que adopta, digamos, posiciones populistas por encima de los diversos grupos económicos que existen en Estados Unidos y que trata de ponerse por encima de ellos, trata de ponerse, digamos, no como un representante de uno de esos grupos, sino más bien de manejarlos a todos. Me da la impresión. Un poco como que aquí hubiera ganado Alvarito Noboa. ¿Tú crees? Yo creo que es otra la similitud. Déjanos diciendo algo respecto de los ciberataques. Que es un tema muy interesante. Y le dicen al señor Trump que va a ser autor de mayores episodios de este mismo sistema de interferir procesos electorales democráticos. Ahí hay una triangulación evidente con Rusia y con Wikileaks, ¿no? ¿Cómo funciona, Simón, de lo que tú has logrado sintonizar? Bueno, funciona como un hackeo permanente, ¿no es cierto?, que se roba información de los contendientes, de los contrincantes, digamos, los opositores a él, y que logran, como creo que se ha logrado en esta elección, algún grado de injerencia, digamos, en los resultados electorales. No digo que esa sea toda la explicación, pero creo que sí ha tenido algún peso. Los países latinoamericanos, muchas gracias, Simón. Toda suerte, una linda semana de trabajo. Sí. Estaba muy bueno aquello. Roberto, y los gobiernos latinoamericanos, que casi sin excepción se inclinaban por la señora Clinton en las pasadas elecciones norteamericanas. Como la mayoría del pueblo norteamericano, ganó con 2%. Así es. Ahora han comenzado a, ¿qué se podría decir?, a reacomodarse dentro de esta nueva coyuntura. Y es porque Trump será de esos gobernantes resentidos que se las tome con países que le alzan la voz, o sigue siendo, en este sentido, también un pura boca. A ver, ¿Cómo le calificarías el perfil hasta psicológico exacto. del mandatario? Este es el marco con el cual yo voy a analizar Trump los próximos años. No sé si serán 4, 2 o 8. Así es. No sabemos. Primero, es un líder populista, como cualquier otro populista. Es un líder, y Simón dijo, es un líder populista que es un insider. Eso sí es cierto, lo cual nos dice que él va a conseguir al menos dos cosas.
una cosa que sí va a conseguir, la reducción de impuestos para las personas con mayor cantidad de dinero. En eso están de acuerdo lo que tú te referías sobre la pugna interna de las estructuras de poder del Partido Republicano. En eso sí están de acuerdo. En el Partido Republicano tienes dos alas, la más conservadora, llamada el Tea Party, y la más moderada que se opuso a Donald Trump. Si en algo están de acuerdo esas dos alas es bajar los impuestos a los más ricos. Exacto. Eso muy probablemente lo va a conseguir. Segundo, en lo que están de acuerdo en las estructuras de poder a las cuales tú te referías, es el nombramiento de una Corte Suprema mucho más conservadora. Hay ya en este momento una vacante que llenar y harán todo lo posible por llenarla con un miembro de la Corte Suprema lo más conservador posible. Esas dos cosas yo casi las podría afirmar ahora, las van a conseguir. Yeah. De ahí viene un tercer punto que son, y todos los demás, y bien quiero responder a tu pregunta. La psicología de Donald Trump es narcisista como casi todos los líderes populistas. Les gusta ser el centro de la atención, les gustan ser los dioses, les gusta ser los salvadores, les gusta ser los grandes jueces que deciden este es bueno, este es malo, este es culpable, este es inocente. Son todos igualitos, cortados con la misma tijera. En tal Nosotros sentido, somos los ecuatorianos PhD en el conocimiento tenemos del en perfil América del- Latina, los tenemos bien descritos. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Así es. Son negociadores. Les Sí. gusta ser negociadores porque son jueces divinos. Esto es, vamos a salir, en el caso de los Estados Unidos, de las negociaciones multilaterales, acuerdos de comercio, acuerdo por el medio ambiente en París, a las bilaterales. Porque un líder narcisista quiere salir de la negociación diciendo, yo he conseguido esto. Si vas a una reunión como la de París o una reunión multilateral, ¿quién consiguió ese acuerdo? Todos. Y eso no le gusta. Entonces, en la personalidad de Donald Trump, él necesita ser el actor, poder decir, yo lo conseguí. Entonces, vamos a pasar del multilateralismo al bilateralismo. En tal sentido, va a utilizar las tarifas como amenazas para conseguir cosas, no de fondo, de maquillaje, lo que ha conseguido hasta ahora. Que Ford no haga la inversión en México. Si Ford ya tenía ese problema porque los autos que iban a hacerlos ya no se estaban vendiendo. Entonces consigue este anuncio dentro de este marco y él dice, yo conseguí esto. No es así. Y lo mismo esta fábrica de, si mal no recuerdo, de aire acondicionados, que consiguió que no se cierre, sí, pero se cerraron 4 otras. Entonces va a seguir en el tema de las tarifas, es un elemento de negociación, es un elemento de imagen y de maquillaje. Rusia. Yo sostengo que Rusia va a ser una relación coyuntural, como lo ha sido muchas veces. Es bonito creer que se puede creer una persona que en la cual no se puede creer. Y Ya. solamente el tiempo te va a decir no se puede creer mismo, como dicen en Quito, y vamos a terminar en lo mismo. China, más complejo. Yo sí creo que le tiene antipatía a China. Y de nuevo, un líder populista, narcisista, tiene simpatías y antipatías. Hay gente que le cae bien, países que le caen bien. China le cae mal, Rusia le cae bien. ¿Qué va a hacer con Rusia? Se va a decepcionar. ¿Qué va a hacer con China? No va a poder hacer nada. Ayer preguntaba a un gran internacionalista, ¿qué va a hacer con China? Y él decía, China es un gorila de 5 toneladas, no tiene que moverse y sin moverse no pasa nada. No va a pasar nada. Es demasiado poderoso como para que hayan cambios. Oriente Medio, Gonzalo, eso es tan complicado, hay tantas variables, y ahí entramos a la variable petrolera, además, que es otra variable compleja que necesitaríamos 2 programas para entrar en eso. Es tan verdad. complejo que yo no creo que él tenga la complejidad mental que sí creo que tenía Hillary Clinton como para diseñar una estrategia en el Oriente Medio. Inmigración, y ese es un tema que nos interesa a nosotros, ¿qué va a hacer? Él dice que va a deportar, si mal no recuerdo, él dice que va a deportar a 2 millones de personas. Barack Obama deportó a 1 millón de personas, pero en 8 años. Entonces, de nuevo, líder populista, analicemos siempre las variables con esa característica. 2 millones de personas, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, estamos hablando de 8 años, y sería solo el doble de lo de Obama. Pero además, como es populista, no va a ser y va a terminar con 1 millón o menos. En otras palabras, no va a haber cambios. América Latina. De nuevo, líder populista, simpatías y antipatías. Así es. Cuba le tiene simpatía. ¿Por qué? Porque es un hombre de la farándula. Cuba es un país divertido. En Cuba hay mucho para hacer. De hecho, él quiso poner casinos, quiso poner hoteles. El problema es que como en esta elección Florida se convirtió de nuevo en uno de sus estados que definen la elección,
Entonces va a ser con Cuba algo de maquillaje. Obamacare, de nuevo, líder populista. En este momento hay 20 registrados en Obamacare que firmaron el contrato en noviembre, que es válido para todo el 2017. ¿Qué va a hacer? Como él decía en la campaña, el primer día va a derogar Obamacare. ¿Y qué va a pasar con esos 20 millones de personas que tienen un seguro médico? ¿Los va a mandar a la calle? ¿Se van a quedar sin seguro médico? Más grave que eso, de esas 20 millones de personas, el corazón de Obamacare era que se impedía que si tú tenías una enfermedad, no te pueden sacar del seguro médico. O sea, de repente tú tienes cáncer y evidentemente tu factura médica en los próximos 5 años va a ser, en Estados Unidos van a ser $1 millón. ¿Y qué hacía la compañía de seguro? Fuera, te saca. Obamacare, la cláusula más importante de Obamacare es que no te pueden sacar. Entonces dicen, bueno, Trump dice, esa la voy a mantener. Pero para mantener esa tienes que mantener todo lo demás, como todo en la vida. En otras palabras, ¿qué va a pasar con Obamacare? Nada. Te lo puedo firmar. Van a hacer 2 cambios de maquillaje. Y sigamos. ¿Qué más tienes? Volvamos a América Latina, Venezuela. Los tweets sí van a afectar, porque nosotros en América Latina somos bien sensibles. Entonces, Maduro va a hacer una cosa y le va a mandar un tweet groserísimo. Y después el secretario de Estado tratará de matizar las cosas. O sea, vamos a tener una guerra con respecto a Venezuela de retórica. En concreto, ¿qué van a hacer? Espero que nada. Yo espero que el problema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos, porque es un país soberano. Nosotros, como sobre todo sus vecinos de América Latina, tenemos que ser solidarios y acompañar al proceso que sea dentro del marco de los derechos humanos, el respeto a la construcción de las instituciones, como lo hicimos los de izquierda con las dictaduras de Chile, de Uruguay, de Argentina. ¿Qué hicimos nosotros, los países vecinos, aquellos que luchábamos por la solidaridad y el retorno a la democracia? Acompañarlos para que no se violen los derechos humanos y para que se vuelva a la democracia. No es que éramos testigos pasivos, pero eso es un rol sobre todo de América Latina. ¿Qué más? Colombia. Yo lo dije en una de las entrevistas. El primer efecto que vamos a tener en América Latina con el triunfo de Donald Trump es que se va a firmar el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque si yo soy de las FARC, firmo lo que me pongan al frente. Porque si no firmo algo, soy sujeto a deportación. ¿Y a qué manos voy? A las manos de Trump. Y de hecho, se llegó al acuerdo más o menos 2 semanas después del triunfo de Trump. Fue la primera consecuencia. Y concluyendo por América Latina viene el tema de México. O sea, para la visión norteamericana y de Trump, ¿qué va a hacer? Cuba, de nuevo, le tiene simpatía, pero tendrá que hacer algo para que su base de Florida se quede tranquilo. Venezuela, como es una persona como todo populista, de piel bien sensible, reacciona nomás y dice cosas así como en otros populistas de otros países de América Latina, que no quiero mencionar, que aparecen en televisión y dicen cualquier cosa. Pero México es un problema más complejo y yo sí creo que tiene simpatía y sí quiere en última instancia que existan buenas relaciones comerciales y creo que eso se manejará relativamente bien. Reacomodarse significaría hacer este momento un poco arribista y eso debe proceder de mandatarios que pueden tener esa noble condición, lo de noble disimulen. Entonces, pero dicen, a la final el hombre está ahí, dependemos de eso, peor si existe o subsiste el peligro de que su economía la trate de cerrar y nosotros ahí vamos a ser los grandes perdedores. Claro. Allí, por ejemplo, hasta el Japón, aliado histórico de los Estados Unidos, a través de la Toyota, ya comienza a tener dificultades, porque a la Toyota creo que lo va a sacar al punto que la Toyota acaba de invertir $1,000 millones más de unos 2,000 millones que tenía en el tiempo para poder invertirlos como inversiones nuevas. Entonces, todos estos empeños podría ser que estos sí acaben de conformarse en la Unión Americana y América Latina sería uno de los grandes perdedores. Porque cerrada la economía, ¿qué le vendría a Trump? Es que yo no creo que vamos a llegar a eso, Gonzalo. Yo sinceramente no creo que ¿Qué le vendría en la potencialidad de que se cierre el señor Trump? ¿Cuáles serían las consecuencias? Va a tener una caída de empleo en los Estados Unidos. Y eso sería muy grave. 1, 2,
los sectores republicanos, conservadores no lo van a permitir porque entienden la complejidad. Voy a poner un ejemplo. Y de nuevo, ahí me gustaría, un economista te puede dar la cifra más exacta, pero más o menos, sin dar la cifra exacta, pero sí el concepto. La relación comercial de Estados Unidos con México es negativa. Sí es cierto que es negativa. Esto es, México exporta más a los Estados Unidos de lo que los Estados Unidos exporta a México. Pero, y aquí está el truco, y eso es lo que hay que entender en la complejidad de la modernidad, de la globalización del mundo que vivimos. El 40% del incorporado de los productos que México exporta a Estados Unidos fue producido en Estados Unidos. ¿Qué significa? En México se produce un auto, pero los componentes más caros y sofisticados del auto ya fueron importados desde Estados Unidos. El estéreo, la parte electrónica, la computadora, que son las partes más complejas, vitales. Esas fueron fabricadas en los Estados Unidos, llevadas a México, puestas en el auto y ese auto fue exportado. Esto es, si comienzas ese tipo de guerras, ¿qué es lo que va a pasar? En principio dice, bueno, ya no vamos a traer este auto que fue fabricado en México, sí, pero tampoco vas a producir los estéreos que se producen en California, las computadoras que se producen en el estado de Texas o donde fuere. No sé si me explico. Y lo mismo pasa que en el Oriente Medio con el petróleo. La gente dice, no, los Estados Unidos se fueron por el petróleo al Oriente Medio. A ver, en el petróleo es un producto como cualquier otro, las naranjas. ¿Cuánto cuesta la naranja si tú le compras a la señora, y al hombre que trabaja en el campo? ¿Cuánto cuesta la naranja sacada del árbol en la carretera Quito-Guayaquil o donde sea? Versus lo que cuesta en el Supermaxi. En el Supermaxi debe costar la naranja, no sé, 4 veces más o menos. Lo mismo pasa con el petróleo. Los norteamericanos se dieron cuenta hace mucho tiempo que el negocio del petróleo no está en la parte sucia, que es la extracción del petróleo en el Oriente Medio, sino en las operaciones financieras, comerciales posteriores. Y lo que hacen los Estados Unidos, como todos los países desarrollados, es agarran el jugo de ese negocio. Esto es, hay árabes que hicieron el trabajo más manchado de extraer el petróleo y después, ¿qué hacen con esa plata? Pues la ponen en Suiza, la ponen en Estados Unidos, se compran un penthouse de $40 millones en Manhattan, ¿ya? O sea, agarran el jugo de las operaciones. Entonces, lo que quiero decir es que Oriente Medio, comercio, son cosas tan complejas de interacciones que en última instancia nada puede pasar. A esta altura de la vida nada puede pasar, porque si es que tú quieres ganar de un lado, vas a perder de otro. Entonces, los movimientos van a ser muy sutiles en esas dos áreas. Esa es mi interpretación. Hay una legisladora norteamericana. Norteamericana, sí, pues de Florida. La señora Ileana Ross, sí, republicana. Correcto. Por más señas, es la que más habla en representación de la Florida en temas latinoamericanos. En temas latinoamericanos. Se siente casi una protectora, o cuando tiene que atacar a malos gobiernos, en fin, en los que ella no cree, los dice con toda energía, verdades no a medias, sino contundentes. Ella ha comprometido, y nos acaban de solicitar que pregunte al invitado, que te pregunte lo siguiente: la congresista norteamericana va a pedir, o de hecho ya ha pedido, los nombres del caso Odebrecht en la parte ecuatoriana, y ha dicho que lo hace porque en el Ecuador existe un gobierno súper corrupto, y que, así ha dicho literalmente, sí. Leí la carta. Y que naturalmente por eso ella tiene que interceder. Primero, ¿puede un legislador o una legisladora norteamericana solicitar a la Secretaría de Justicia, y en lo que demora un trámite muy simple, puede recibir la respuesta con lo que solicite, o la Secretaría de Justicia tiene otras limitaciones para atender el pedido de esta parlamentaria? El acuerdo que llegaron en los Estados Unidos, Odebrecht, con la justicia norteamericana, incluye el que que se comprometen a dar los nombres a las autoridades correspondientes de cada uno de los países de las personas que han recibido estos sobornos. El acuerdo dice eso. La clave está que dicen las autoridades correspondientes. Esto es la Fiscalía del Ecuador.
Este problema se soluciona fácil y yo soy soberano. Yo quiero que el Ecuador lo solucione. ¿Y cómo lo debe solucionar el Ecuador? Que el fiscal pida los nombres y los haga públicos. Pero así de simple. Ya lo hizo Perú, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo creo que Panamá. Este problema lo tiene que resolver el Ecuador y lo tiene que resolver todavía. de urgencia. ¿Ah? En los 3 países que Claro. acabas de mencionar no han habido resultados todavía. No, en los 3 países ya pidieron los nombres, están los nombres y se iniciaron ya los procesos en cada uno de los países en contra de estos sospechosos frente a las justicias correspondientes. Entonces, yo soy un país soberano. Entonces, el Ecuador, la Fiscalía del Ecuador debe pedir. Ahora, como no parece que no lo pide porque está traduciendo, 1, 2, porque está contento, porque dice que ya ha avanzado, porque ya sabe cuál es el corruptor, lo cual, entre paréntesis, permíteme decir, es verme la cara de, no puedo decir la palabra que quiero decir, pero los quiteños sabemos la cara de qué me está viendo, pues hermano. Claro. O sea, ahí lo del Chavo del Ocho es lo más preciso. Ya sé quién se robó la plancha, quién, el ladrón, hermano. El Chavo del Ocho es gracioso, porque le diga eso a fiscal. Y disimula riéndose. Eso no es correcto. Entonces, lo correcto es que el fiscal pida, como corresponde a ese acuerdo, los nombres y que le den los nombres. Como parece que está traduciendo, la legisladora de la Florida dice, dennos a otra persona porque no lo van a pedir. Claro. Entonces, a mí me parece válido que ella o cualquier persona diga, señores, dennos los nombres, porque por lo visto siguen traduciendo el documento. Los medios de comunicación, a mí me gustaría que una asociación, la Asociación de los Medios de Comunicación del Ecuador, pida al juez, denos los nombres porque la Fiscalía no está pidiendo. Yo creo lo siguiente, Gonzalo, la verdad se termina sabiendo. El problema es cuándo. Así es. Los nombres van a salir. Pero el presidente ya se dio cuenta que le puede golpear y en el ojo. No obstante tenerlo de parte al fiscal ecuatoriano, lo puede pegar en el ojo la señora Ross, a tal punto que el día sábado le insultó. Nos sacan el caso de Brecht. Bienvenido. Si hay alguien que recibe una coima, le insisto, son corruptelas muy difíciles de detectar, pero esto huele bastante mal a Panama Papers, donde también sacaron información sesgada, tratando de perjudicar a los gobiernos progresistas. Una congresista a título personal, Ileana Ross, ni sé cuánto, acaba de pedir al fiscal general de Estados Unidos que publique los nombres de los corruptos, pero no de los 11, 12 países donde ha funcionado Odebrecht, no, de Ecuador. Casualidad. Y resulta que esta señora Ileana Ross es congresista republicana de Florida, y les mandé un tuit con el link donde se demuestra que sus campañas fueron financiadas por los Isaías, compañeros. Como les dije hace algunos días, detrás de todo esto están los Isaías. Así que mucho cuidado, algo tan sagrado como la lucha contra la corrupción se politiza y se lo trata de utilizar geopolíticamente y electoralmente, pero por ahí van los tiros. Atención, detrás de esto están los Isaías. Esto se soluciona de una manera muy fácil. Yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice no hay que politizarlo. Muy bien, no lo politicemos, ni del lado de la izquierda ni de la derecha, señores. Y lo hablamos en un programa tuyo. Este es un problema de corrupción. Yo creo lo siguiente, los corruptos no tienen base ideológica. Los corruptos pueden ser de izquierda o de derecha, les gusta la plata, no les gusta la ideología. Y los corruptos tienen que ser juzgados de acuerdo a la ley, sean de izquierda, de derecha, de Quito, de Guayaquil, de lo que fuera, hermano. Es un solo nombre. Cometiste un acto de corrupción, pues que se investigue, que te defiendes si es que eres culpable, que seas juzgado y por favor que devuelvas la plata. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente en el sentido que se conozcan los nombres. Entonces, para evitar estas contaminaciones, estos sesgos, que se entregue toda la lista, que el fiscal pide la lista y que la hagan pública inmediatamente para que sea también la opinión pública la que las juzgue. Porque hay 2 clases de juicios. El juicio frente a las cortes, esto es, eres culpable, no eres culpable, y si eres culpable tienes que poner el dinero, y el juicio de la opinión pública. Y la opinión pública ecuatoriana tiene que conocer los nombres. Esto es un acto, es una obligación moral del país. Tenemos que conocer, y si es de izquierda, es de derecha, es de este lado, es de otro lado, no me importa, hermano. Es un ladrón. Entonces este sospechoso del robo, que enfrente las cortes y que enfrente a la opinión pública, que venga a este programa y se defienda. A este programa y diga, no señores, esto no fue así, y se defienda frente a la opinión pública y frente a las cortes. Entonces, estoy de acuerdo con el presidente de la República, debemos conocer los nombres sin ninguna manipulación política.
de izquierda o de derecha, de los Estados Unidos o donde fuere. Que se conozcan los nombres, que el fiscal pida los nombres y no los guarde en una carpeta y tampoco lo politicen, sino que entregue todos los nombres completos para que afronten el juicio frente a la justicia y la opinión pública. Si el presidente ya le ha dado la orden a su fiscal, porque así tenemos que hablar en términos reales, ¿no? Trágico. Entonces, es trágico, desde luego que sí. Entonces, el señor ministro Chiriboga, fiscal Chiriboga debería decir, bueno, usted mismo me pidió, pues yo lo que he hecho es solicitar, pero no es así. La cosa es bien complicada. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Los nombres se van a saber, porque no es el único juicio. Hay también juicios en Brasil. Ahora parece que hay una persona en España. Hay una señora que se quiere divorciar y que dice que se abren las cuentas de su marido para la división de los bienes. Hermano, a ver, y nos cuesta a nosotros imaginarnos, cuando las cosas ya están corrompidas, es bien difícil. Hermano, ya esto ya se les fue de las manos. Entonces la verdad se va a saber. Y yo, por lo que hablamos en otro programa, Gonzalo, más allá de la parte política, la parte electoral, creo que tenemos un compromiso con la verdad. Creo que tenemos un compromiso por conocer las cosas. Y hay una cosa que yo sí quisiera entrar, y me he estado dando vueltas, porque es un dilema ético. La gente dice, sí, pero todos roban. Primero, a mí eso me duele, porque yo sí creo que hay gente honesta en el Ecuador. Sin lugar a dudas, yo siento que he visto, y el generalizar a todos, a mí me duele. Pero una cosa es decir, todos roban, y otra cosa es que sean descarados en el robo, y que además se burlen frente a ti en el robo. Son dos problemas distintos. Y lo que es grave, yo sí dije, cuando sucedieron algunos actos de corrupción en el gobierno, yo dije, y lo dije en este programa, porque es de los pocos si no casi el único que vengo, pues yo trato de no meterme en líos, aunque hoy no sé si ya me habré metido en líos. No se puede, yo no siento que puedo hablar en mi país con la misma libertad que hablo en los Estados Unidos, porque realmente los derechos a la libertad de expresión y a las opiniones están sumamente restringidos. En mi opinión, es absolutamente así. Entonces, lo que quiero decir es que sí, tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con separar a las personas que cometen actos de corrupción. Yo creo que es bueno para todos el poder decir, estas personas están siendo acusadas de un acto de corrupción. Eso beneficia al país, eso beneficia a todos. Y si es que por el contrario lo estamos ocultando, estamos dando una señal de impunidad y de patente, o sea, de corso. De decir, bueno, señores, imaginémonos qué pasaría si es que después de todo esto no hay ningún cambio. ¿Qué van a decir estas personas que están cometiendo estos actos de corrupción? Es un país de rateros. Nos dieron el permiso, hermano. Ya la gente votó y nos dieron el permiso, entonces vamos por más. Entonces, lo que quiero decir es, no, señores, yo confío en la honorabilidad de todos los ciudadanos y sin lugar a dudas también del presidente. Y toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces está en el beneficio de los inocentes el conocer los nombres de aquellos que cometieron actos de corrupción, porque eso solo nos beneficia a todos aquellos que no lo hemos hecho. Y eso también beneficia al pueblo ecuatoriano porque limita las posibilidades de que en el futuro se robe mucho más. Entonces no es solamente una cuestión de robar, es una cuestión de cuánto se va a robar en nuestros países. Y para impedir, limitar eso, tenemos que conocer los nombres porque la gente que roba tiene que saber que si alguien comete un delito, esa persona, ese delito se va a conocer, va a haber un proceso, un justo proceso, se podrán defender y se deben defender, y los jueces honorables, independientes, profesionales, deben declarar la culpabilidad o no, y también paralelamente la opinión pública, y tienen que estar en este programa para que expliquen sus actos. ¿Qué se colige cuando el señor presidente de la República y el gobierno del presidente Correa defiende a los que se han beneficiado de estas chauchitas enviadas desde Sao Paulo por la empresa Odebrecht? Yo creo que aquí hay un problema de concepto. Que no son chauchitas. El problema de concepto es creer que es, bueno, ¿roba la derecha o roba la izquierda? No, señores, ahí está el mal concepto. Así es. Roba el ladrón, como dice el Chavo del Ocho.
roba el ladrón. Y el ladrón puede ser de derecha, de izquierda, puede ser blanco, puede ser moreno, puede ser de cualquier raza, puede ser de cualquier edad, puede ser de cualquier región. Es ladrón nomás. Entonces, no contaminemos eso, analicemos el hecho. Aquí hay una denuncia muy seria de un acto de corrupción muy serio. Por lo tanto, tenemos que conocer a profundidad esto para dar una señal a aquellos que queremos hacer las cosas con honorabilidad y a todos aquellos que yo sí creo que hay bastantes que están haciendo las cosas con honorabilidad, para que no se confunda, no se mezclen las cosas. Si es que alguien ha cometido un acto de corrupción, sea de este partido o del otro, el partido no debe ser afectado, la persona sí. Y quizás también el mismo gobierno. Entonces eso es lo que yo no entiendo. Me cuesta entender el mismo presidente. Correcto, si yo fuera el presidente de la República, el señor presidente de la República, si yo estuviera en su lugar, ¿qué es lo que hago? Señor fiscal, de todos los nombres, todos. Porque eso me beneficia a mí y a mi gobierno, porque no es, y quiero resaltar en esto, los culpables, los que estén involucrados en eso, en mi opinión, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de un partido, ni de otro, sino son personas particulares que tienen que responder frente a sus actos. ¿Quiénes serían los beneficiarios, pues, Roberto? Ahí está el kit. El problema, yo creo que estamos sufriendo la consecuencia que durante años hemos politizado el sistema de justicia. Y lo dijimos cuando comenzamos esta entrevista, cuando hablábamos de los Estados Unidos. El pilar de los pilares fundamentales de la democracia, y en este caso los Estados Unidos, son dos. No es el hecho de que fueron a votar. Es el hecho de que hay un sistema de justicia independiente y si hay alguien acusado tiene que defenderse y un juez honorable tiene que dirimir si es culpable o inocente y que pague las consecuencias si es culpable. 1. 2. Evitar la concentración del poder. Gonzalo, ¿qué seríamos tú y yo para poner un poco ameno frente a la tensión de estos temas en el fondo tan desagradables que estamos conversando lastimosamente? A veces yo me imagino, ¿qué pasaría conmigo si me das todo el poder? Y además no tengo impunidad, no le temo a nadie ni a Dios. Yo creo que mis valores y mis principios no me van a permitir ser una persona honorable. Yo temo eso. En el fondo, yo creo que también somos honorables, sin lugar a dudas, porque tenemos un concepto de vida, principios y valores, pero también porque le tememos, sea a Dios, sea a la ley. Pero si no temes a nadie, no tienes ningún límite, eres juez, señor, y tienes todo el poder, ¿qué sería de nosotros? Por eso, volviendo al tema que hablamos y se refirió Simón, los que escribieron la Constitución norteamericana fueron muy claros en eso. No corras el riesgo de a nadie, por más honorable que sea, darle todo el poder, porque si le das todo el poder, y los romanos fueron muy claros, se va a corromper, y va a oprimir, y va a reprimir, y va a haber corrupción, y se va a arruinar la sociedad. Por eso crearon institucionalidad. Correcto. El Ecuador es hermoso, yo ya no vivo acá, y cada vez que vengo, y yo he viajado 5 millones de millas, lo cual es una vergüenza en el fondo, y estoy por toda América Latina. Mira, yo llego al Ecuador, y te puedo decir, me sorprendo más allá de las cifras. Este es un país rico. Este es un país con una diversidad. Estuve ahora en la costa, me fui de vacaciones a la costa, estuve con mis padres, estuve con mi hermano, he recorrido el Ecuador, recorrer las carreteras. Es un país rico, diverso, diverso en el sentido de la producción, de la geografía, es emprendedor. O sea, estaba conversando la otra vez con una persona, oye, qué méritos, 22 años. Y el señor taxista, y está estudiando, está trabajando y trabaja los fines de semana en el horario nocturno. Hombre, eso es meritorio, ese es un emprendedor, es un hombre que se está rajando la espalda para tener una vida. Era el taxista del hotel, un muchacho de 22 años, ¿por qué? Porque tiene una novia, porque quiere casarse, porque quiere comprar una casa. Entonces, esos son los sueños de los ecuatorianos, y esos sueños los vamos a conseguir, en última instancia, si conocemos los nombres. En última instancia, si conocemos quiénes son aquellos que están robándole al Ecuador, porque este es un país rico, y yo no lo voy a politizar a los nombres. Cuando a mí me den los nombres, yo no podré venir acá y no voy a decir, este era del gobierno, este era de tal partido. No, yo no funciono así. Es más, a mí me gustaría un país ideal, y sobre todo en los Estados Unidos, cuando a veces aparece un asesino y describen al asesino por la raza o la nacionalidad. Ese hombre para mí no tiene ni raza ni nacionalidad. El que pegó un tiro a una persona, él es responsable de sus hechos y no la raza a la que es parte o la nacionalidad. Entonces,
Eso es lo que yo voy a hacer aquí cuando aparezcan los nombres. Yo no voy a venir aquí, era del gobierno. No, esa persona tiene que responder y tenemos el sistema de justicia tiene que ¿y ir la por ese señora legisladora Ileana logrará el cometido? Yo sí creo. Está en manos del juez. Y yo sí creo que el juez, si es que sabe en un tiempo prudente que esos nombres no han sido conocidos o no se han iniciado procesos, sí puede llegar a otro acuerdo o dar a conocer los nombres. ¿No existe un ejemplo con el que podríamos compararlo? Es que es trágico, porque el acuerdo es correcto. El acuerdo está bien hecho. Entendamos lo siguiente, este es un acuerdo de un delito cometido en los Estados Unidos que es de lavado de dinero. No se está juzgando el delito de corrupción en este caso del Ecuador, porque no le compete a los Estados Unidos. Entonces lo que dicen es, en lo que respecta al delito cometido en los Estados Unidos, esto es lo que se va a hacer. En lo que respecta a los delitos cometidos en otros países, se les entregará a esos países a las autoridades pertinentes para que sigan los procedimientos correspondientes. Lo hicieron bien. El problema es que el fiscal tiene que actuar. El fiscal tiene que pedir los nombres, traducir si quiere, yo voy y le traduzco. Traducir los nombres, entregar los nombres y el sistema de justicia lo entregará y lo entregará. Pero ¿para qué vamos a desgastarnos? Ya sabemos si hemos logrado y debemos estar contentos, dice el señor fiscal. Ya sabemos que el corruptor es la Odebrecht. El Chavo del Ocho dijo lo mismo. Roberto, muchas gracias. Faltaba más, un gusto siempre estar en ¿Cuántos este días programa. más vas a Yo me estar voy aquí? hoy. Tengo que Dios viene te bendiga en viene este la nuevo posesión de año, los. mi Muchas querido gracias. Roberto, Te siempre agradezco estamos mucho. pendientes de tus éxitos y muy orgullosos de tus Gracias. quehaceres académicos Y quiero y decir periodísticos. lo que he dicho ya unas veces, quiero repetirlo porque es bueno repetirlo para todos ustedes. Ustedes están en un trabajo sumamente noble. Sumamente noble. Yo creo que el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo desde pasarme el vaso de agua, manejar los equipos, las cámaras, y Todo sin lugar a suma. dudas, y la parte empresarial, quiero realmente darles un abrazo porque el trabajo que hacen es noble. La libertad de expresión, el tener espacios como estos donde la gente pueda venir a hablar, donde en el fondo nos comuniquemos con los sectores del Ecuador que están informados, que quieren informarse, para darles elementos para que tengan sus propias opiniones, eso es noble. Eso es noble, es esencial para la democracia, es esencial para el progreso. Este es un gran país. El Ecuador es un gran país. Yo estoy convencido que el Ecuador va a avanzar, el Ecuador va a salir adelante, el Ecuador va a cambiar y en el Ecuador viviremos con más libertad y podremos, esta libertad, la libertad de opinión, la libertad de crear, la libertad de emprender, es lo que va a sacarnos de la crisis y lo que va a permitir que el Ecuador llegue a su verdadero potencial. Este es un gran país, pero el país se hace cuando todos nosotros, en este caso ustedes, hacen su parte y que el fiscal haga la suya. Roberto Izurieta, buscando la verdad.